Creo que nunca nadie me había pedido algo tan fácil. No soportaría que te ocurriese lo mismo que a doña Adriana. O que perdiéramos a ese niño por el camino. Con Benigna estamos en buenas manos. No venía a rezar. No venía a pedir perdón por sus pecados acumulados durante décadas de manipulación y crueldad. No venía a buscar consuelo espiritual en ese lugar sagrado que había visto generaciones enteras de Aguirre arrodillarse fingiendo devoción mientras planeaban sus próximas traiciones. No. Victoria de Aguirre venía con un propósito mucho más oscuro. Venía a cerrar un trato, un pacto sellado no con sangre, sino con algo mucho más peligroso: la complicidad silenciosa de quienes ya habían manchado sus manos con actos imperdonables. Familia. Cuando me enteré de los detalles de esta escena, sentí un escalofrío recorrerme toda la espalda, porque lo que están a punto de presenciar es la prueba definitiva de que Victoria ya no tiene límites morales. Ya no le importa la diferencia entre el bien y el mal. Solo le importa una cosa: mantener su poder a cualquier precio. El eco de sus tacones resonaba contra el mármol pulido del suelo de la capilla, creando un ritmo hipnótico que parecía marcar el compás de alguna danza macabra. Las sombras proyectadas por las llamas danzaban en las paredes como espíritus inquietos, testigos mudos de todos los secretos oscuros que se habían susurrado entre esas 4 paredes sagradas a lo largo de los siglos. Victoria avanzaba por el pasillo central, esquivando con precisión milimétrica cada una de las bancas de madera tallada donde generaciones de su familia habían fingido arrepentimiento ante un Dios que seguramente había dejado de escuchar sus oraciones hace muchísimo tiempo. ¿Cómo podría un ser divino seguir prestando atención a una familia que había convertido la fe en una simple fachada? ¿Cómo podría perdonar a quienes usaban su casa sagrada como escenario para tramar asesinatos disfrazados de accidentes? Victoria no se hacía esas preguntas. Para ella, Dios era simplemente otro espectador impotente ante su voluntad de hierro. Al fondo de la capilla, arrodillada como una penitente medieval sobre el reclinatorio de terciopelo desgastado, estaba Benigna, la partera, la mujer que llevaba décadas ayudando a traer vida al mundo, pero que también había aprendido a eliminarla cuando el precio era suficientemente alto. La colaboradora perfecta para alguien como Victoria, porque Benigna ya no era simplemente una partera, era una cómplice, una ejecutora silenciosa de crímenes que jamás serían investigados porque ocurrían en el momento más vulnerable de la existencia humana, el nacimiento. Victoria se detuvo a pocos pasos de ella, observándola con esa expresión que había perfeccionado a través de los años en los salones aristocráticos de la capital y en los pasillos oscuros de Valle Salvaje. Era una mirada que combinaba superioridad aristocrática con amenaza velada. Una mirada que hacía que hasta las estatuas de los santos, tallados en las paredes, parecieran apartar el rostro, avergonzados de presenciar lo que estaba a punto de ocurrir. Benigna levantó la cabeza lentamente, muy lentamente, como si sintiera el peso opresivo de esa presencia sin necesidad de voltear para confirmarla. Su cuerpo entero se tensó. Sus hombros se encorvaron ligeramente, adoptando esa postura defensiva de quien sabe que está a punto de ser arrastrada más profundo hacia el abismo del que ya no podrá salir jamás. Cuando finalmente giró el rostro hacia Victoria, sus ojos mostraban esa resignación oscura y desesperada que solo tienen aquellos que han vendido su alma en cuotas y saben que la deuda final está a punto de ser cobrada. No había sorpresa en su expresión. No había confusión, solo un cansancio existencial que parecía pesar más que todos los años acumulados en su rostro arrugado. Sabía por qué Victoria estaba allí. Sabía lo que vendría a continuación. Y sabía, con la certeza amarga de quien ha caminado este camino demasiadas veces, que no tendría otra opción más que obedecer. Victoria no saludó, no sonrió, no hizo ninguno de esos gestos sociales que la gente educada intercambia cuando se encuentran, ni siquiera en un lugar sagrado. Simplemente se sentó en el banco junto a Benigna con la naturalidad absoluta de quien se siente dueña no solo del palacio y de sus tierras, sino también de las almas que habitaban ese espacio maldito. El silencio que se instaló entre ellas era denso, palpable, casi físico, como si el aire mismo se hubiera espesado bajo el peso de todos los secretos compartidos y de todos los crímenes aún por cometer. ¿Cómo va el tratamiento de Matilde? La pregunta salió de los labios de Victoria con una frialdad cortante, directa, sin el más mínimo rodeo ni cortesía superficial. No era una pregunta casual entre conocidas.
Era una demanda de rendición de cuentas entre un jefe y su subordinada, entre un amo y su sierva, entre quien ordena muertes y quien las ejecuta. Benigna tragó saliva con dificultad antes de responder, como si tuviera que forzar las palabras a subir por su garganta seca. Mantenía la vista fija en el crucifijo del altar, clavada en esa figura de Cristo agonizante, como si ese pedazo de madera y metal pudiera ofrecerle alguna protección contra lo que estaba a punto de ocurrir. Como si Dios todavía escuchara las plegarias de mujeres como ella. Va, según lo previsto, doña Victoria. Su voz sonaba hueca, vacía, como si las palabras fueran pronunciadas por alguien que ya había renunciado completamente a tener voluntad propia. Como si fuera una marioneta repitiendo líneas ensayadas, sin alma, sin convicción, sin esperanza. Victoria ladeó la cabeza con esa lentitud estudiada y deliberada que usaba cuando quería demostrar que detectaba cada mentira, cada vacilación, cada pequeña grieta en la armadura de quien tuviera la desgracia de estar frente a ella. Sus ojos se entrecerraron ligeramente. No con ira, no con impaciencia, sino con esa curiosidad fría de quien examina un insecto bajo una lupa antes de decidir si aplastarlo o dejarlo vivir un poco más. Según lo previsto, repitió Victoria muy lentamente, degustando cada sílaba como si fuera veneno cuidadosamente endulzado. Benigna, querida, necesito que seas mucho más específica. El diminutivo querida salió de su boca cargado de ironía venenosa. No había cariño en esa palabra. No había camaradería. Solo había control. Dominación absoluta. La partera apretó los dedos contra la falda oscura de su vestido de luto perpetuo, haciendo que la tela raída se arrugara bajo la presión desesperada de sus manos temblorosas. Podía sentir el sudor frío comenzando a formarse en su frente a pesar del aire gélido que circulaba dentro de la capilla. Las hierbas que le estoy administrando están funcionando según lo acordado, comenzó a explicar con voz apenas audible, como si temer que los mismos santos pudieran escucharla y juzgarla. Matilde se encuentra débil. Sus fuerzas están disminuyendo progresivamente, exactamente como usted esperaba que ocurriera. Pero se detuvo. Esa palabra quedó suspendida en el aire como una espada a punto de caer. ¿Pero? Ese monosílabo cayó de los labios de Victoria como una guillotina sobre el cuello de un condenado. Cortante. Final. Absolutamente desprovisto de paciencia. Benigna cerró los ojos por un instante, reuniendo las pocas fuerzas que le quedaban para continuar con una verdad que sabía que no le agradaría en absoluto a la mujer sentada a su lado. Pero Matilde es joven y fuerte, doña Victoria, dijo finalmente, abriendo los ojos para enfrentar lo que vendría. Su cuerpo está resistiendo mucho más de lo que anticipábamos al principio. Su organismo está luchando contra los efectos de las hierbas. ¿Y el bebé? El bebé también parece tener una fuerza vital extraordinaria. El silencio que siguió a esa confesión fue tan denso, tan opresivo, que parecía tener textura física. Parecía ocupar espacio en la capilla como si fuera un tercer ser presente en aquella conversación maldita. Victoria no respondió de inmediato. Esa era una de sus tácticas favoritas. Dejar que el silencio se extendiera hasta volverse insoportable, hasta que quien estuviera con ella comenzara a sudar frío, preguntándose qué pasaba por su mente calculadora. En cambio, con movimientos deliberadamente lentos y medidos, deslizó su mano derecha enguantada hacia el bolsillo lateral de su vestido de terciopelo negro. Sus dedos se cerraron alrededor de algo pequeño que guardaba allí. Lo extrajo con cuidado casi ceremonial, sosteniéndolo frente a ella por un momento antes de revelarlo a la luz temblorosa de las velas. Un crucifijo de plata, pequeño, antiguo, con inscripciones tan desgastadas por el tiempo y el roce que apenas se podían leer bajo la pátina oscura que cubría el metal precioso. Pero había algo en ese objeto que emanaba una energía perturbadora, algo que iba más allá de su apariencia física. Era como si llevara adherida a su superficie lisa toda la historia oscura de quien lo había poseído antes, como si cada pecado, cada secreto, cada crimen cometido por su anterior dueña hubiera quedado grabado de alguna manera invisible en ese pedazo de plata bendita. Benigna reconoció ese crucifijo al instante. Sus ojos se agrandaron con un horror que no pudo ocultar, con un terror visceral que le revolvía el estómago. Las pocas veces que había estado en presencia de la difunta duquesa Pilara, había visto ese mismo crucifijo colgando de su cuello aristocrático. Lo recordaba perfectamente porque Pilara tenía la costumbre de acariciarlo obsesivamente con los dedos mientras conversaba.
como si fuera un talismán de protección o una herramienta de maldición. Y ahora ese objeto estaba en manos de Victoria. Victoria, que sostenía el crucifijo entre el índice y el pulgar de su mano derecha, balanceándolo ligeramente de un lado a otro como si fuera un péndulo hipnótico diseñado para robar voluntades. La plata captaba los reflejos dorados de las velas, creando destellos que parecían danzar con vida propia. ¿Sabes qué es esto, Benigna?, preguntó Victoria con voz sedosa, casi maternal, que contrastaba de forma grotesca con la frialdad de sus ojos. Benigna asintió sin poder articular ni una sola palabra. Su garganta se había cerrado completamente, como si una mano invisible la estuviera estrangulando lentamente. «Bien», continuó la duquesa, acariciando la superficie del crucifijo con reverencia completamente teatral. «Entonces, sabes que esto era de Pilara, la difunta duquesa, mi querida y difunta suegra». La forma en que pronunció «querida» dejaba claro que no había ni una pizca de afecto genuino en esa palabra. Solo ironía amarga. Solo resentimiento acumulado durante años de tener que soportar la sombra de una mujer que había dominado Valle Salvaje con puño de hierro hasta el día de su misteriosa muerte. La partera comenzó a temblar visiblemente ahora. No era el frío penetrante de la capilla. No era la brisa helada que entraba por las rendijas de las ventanas antiguas. Era el terror visceral, primario, animal, de entender hacia dónde se dirigía exactamente aquella conversación y no poder hacer absolutamente nada para detenerla. Victoria extendió la mano con un gesto que parecía casi piadoso, ofreciendo el crucifijo como si fuera un regalo sagrado de primera comunión. Pero sus ojos decían otra cosa completamente diferente. Sus ojos decían: «Esto es una cadena. Esto es un grillete. Esto es la prueba física de tu esclavitud a mi voluntad. Tómalo», ordenó con voz suave, que no admitía desobediencia. «Doña Victoria, yo no puedo, no debo». Benigna intentaba retroceder, intentaba alejarse de ese objeto maldito que parecía irradiar una energía oscura que le erizaba cada vello del cuerpo. «Tómalo». La orden no fue gritada esta vez. Fue susurrada con tanta autoridad, con tanto poder concentrado en esas dos sílabas, que resonó más fuerte que cualquier alarido desesperado. Fue pronunciada con esa voz que Victoria reservaba para los momentos en que su voluntad absoluta no podía ser cuestionada ni por un segundo. Los dedos temblorosos de Benigna se estiraron involuntariamente, moviéndose como si tuvieran voluntad propia, como si fueran controlados por hilos invisibles manipulados por la duquesa. No podía resistirse. Ya no tenía fuerzas para oponerse. Aceptó el crucifijo que Victoria depositó en su palma abierta y sudorosa con la delicadeza de quien coloca una serpiente venenosa en las manos de alguien. El metal estaba sorprendentemente frío. No era simplemente la temperatura baja de un objeto guardado en un bolsillo. Era un frío antinatural. Un frío que parecía penetrar directamente hasta el hueso, como si el crucifijo acabara de ser desenterrado de una tumba reciente en el cementerio del palacio, como si todavía conservara el hielo de la muerte adherido a su superficie. «Ahora», dijo Victoria inclinándose hacia ella hasta que sus rostros quedaron separados por apenas unos centímetros, tan cerca que Benigna podía sentir su aliento contra su mejilla. «Vas a jurar sobre ese crucifijo exactamente lo que te voy a pedir». Les juro que cuando me contaron estos detalles del rodaje, sentí un escalofrío horrible recorrerme la espalda. Porque lo que Victoria estaba a punto de exigir no era un simple favor entre cómplices. No era un pequeño acuerdo comercial entre dos personas moralmente cuestionables. Era un pacto sellado con la sangre espiritual de los muertos. Era una maldición disfrazada de negocio. Benigna intentó cerrar los dedos alrededor del crucifijo, pero sus manos temblaban tanto que el objeto casi se le escapa entre los dedos resbaladizos de sudor frío. Sus ojos buscaban desesperadamente alguna salida, alguna escapatoria, alguna forma de rechazar lo que sabía que venía a continuación, pero estaba atrapada, completamente atrapada, como un ratón en una trampa diseñada específicamente para ella. «Los muertos escuchan, Benigna», susurró Victoria con una sonrisa pequeña y terrible que no llegaba ni remotamente a sus ojos helados. «Los muertos escuchan cada palabra que pronunciamos sobre los objetos que les pertenecieron en vida. Y los pactos hechos sobre reliquias de difuntos, esos pactos nunca, nunca se rompen, ni en esta vida, ni en la siguiente». La partera negó frenéticamente con la cabeza, intentando devolver el crucifijo con manos que ya no le obedecían del todo.
Por favor, doña Victoria, no me pida esto. No me pida que... El bebé de Matilde. La interrumpió la duquesa con una frialdad absolutamente glacial, pronunciando cada palabra con claridad quirúrgica. No puede llegar a término. El mundo entero pareció detenerse dentro de aquella capilla maldita. Las velas dejaron de parpadear. El aire dejó de circular entre las bancas antiguas. Hasta los santos tallados en madera en las paredes parecieron contener la respiración ante semejante declaración, ante semejante blasfemia pronunciada en un lugar sagrado. Benigna palidecía a cada segundo que pasaba, como si la sangre literalmente estuviera abandonando su cuerpo gota a gota, dejándola convertida en una estatua de cera viviente. Sus labios se movían intentando formar palabras de protesta, intentando articular alguna negativa, intentando rechazar esa orden monstruosa, pero no salía ningún sonido de su garganta paralizada por el terror. Doña Victoria, ese bebé es completamente inocente. Las palabras finalmente salieron como un susurro quebrado, desesperado, casi inaudible. Victoria la miró fijamente durante un largo momento que pareció extenderse por una eternidad. Luego, muy lentamente, inclinó la cabeza hacia un lado como si estuviera considerando genuinamente ese argumento. Pero la expresión de sus ojos no cambió ni un ápice. ¿Y qué? Estalló finalmente, aunque mantuvo el volumen apenas por encima del susurro para no profanar el silencio sagrado de la capilla más de lo absolutamente necesario. ¿Acaso Adriana no era inocente cuando la dejaron morir desangrada en esa cama ensangrentada? ¿Acaso Pilara no era inocente cuando alguien decidió que ya había vivido suficiente? La inocencia, querida Benigna, es un lujo que no podemos permitirnos en este palacio. La inocencia es una debilidad, y las debilidades se eliminan. La partera intentó ponerse de pie con movimientos torpes y desesperados. Intentó escapar de aquella pesadilla viviente. Intentó huir de la presencia opresiva de Victoria. Pero antes de que pudiera siquiera levantarse del banco, la duquesa la sujetó del brazo con una fuerza que no parecía posible en alguien de su constitución aparentemente delicada. Sus dedos se clavaron en la carne de Benigna como garras de acero. «Tú ya has colaborado antes», siseó Victoria, apretando más el agarre hasta que la partera soltó un gemido ahogado de dolor. «Recuerda muy bien lo que hiciste con Adriana. Recuerda los pagos generosos que recibiste por mantener la boca cerrada. Recuerda cómo ayudaste a Pura a cambiar a ese bebé». El rostro de Benigna se descompuso completamente al escuchar esas palabras. Sus ojos se agrandaron hasta parecer que iban a salirse de sus órbitas. Su boca se abrió en un gesto de shock absoluto. ¿Usted sabía?», preguntó con voz estrangulada de horror. «¿Todo este tiempo usted sabía lo del bebé de Adriana y nunca dijo nada?». Victoria soltó una risa breve, seca, completamente desprovista de cualquier alegría genuina. Era el sonido que hace alguien cuando se siente muy superior a quien tiene enfrente. «Por supuesto que sabía», respondió con absoluta frialdad mientras soltaba finalmente el brazo de Benigna, dejando marcas rojizas de sus dedos en la piel maltratada. «¿Creíste que Pura podría mantener ese secreto para siempre? ¿Creíste que podría ocultarme algo tan importante en mi propio palacio? Por favor, Benigna, dame un poco más de crédito. Yo controlo absolutamente todo lo que ocurre en Valle Salvaje». Y mientras eso pasaba en aquella capilla maldita, mientras Victoria revelaba la extensión aterradora de su conocimiento y su control, comenzó a detallar exactamente cuánto sabía sobre el pasado turbio y oscuro de la partera. Conocía los nombres completos de las familias aristócratas que habían pagado por sus servicios oscuros a lo largo de décadas. Conocía las fechas exactas de nacimientos que nunca fueron registrados oficialmente en los libros parroquiales. Conocía los bebés que habían sido cambiados por otros en partos sospechosos, realizados bajo el manto de la noche. Conocía los abortos ilegales realizados en habitaciones secretas del pueblo. Conocía las muertes maternas que habían sido disfrazadas de complicaciones naturales. Conocía absolutamente todo, y había guardado esa información como munición para exactamente este momento. «Un simple anónimo a la Santa Hermandad», amenazó Victoria con voz melosa y venenosa al mismo tiempo. «Bastaría para que tu vida terminara en la hoguera pública, o peor aún, en las mazmorras donde las parteras corruptas son tratadas con especial creatividad por parte de los inquisidores». Dios mío, la forma absolutamente diabólica en que Victoria tiene a esta mujer completamente atrapada. No le está dejando ninguna salida.
Ninguna posibilidad de escapatoria. Benigna cayó de rodillas sobre el mármol helado de la capilla con un ruido sordo que resonó entre las paredes antiguas. Apretó el crucifijo de Pilara contra su pecho con ambas manos temblorosas, mientras las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas arrugadas, dejando rastros brillantes sobre su piel manchada por el tiempo. «Por favor», suplicó con voz completamente quebrada por la desesperación. «Por favor, doña Victoria, no me haga esto. No me pida que haga esto. No ante el altar de Dios». Pero Victoria no mostraba ni una pizca microscópica de compasión. No había misericordia en su mirada. No había piedad en su expresión. Se limitaba a observarla desde arriba, de pie ahora junto al banco de madera tallada, con esa expresión de superioridad aristocrática absoluta que había heredado de generaciones y generaciones de Aguirre, acostumbrados a pisotear almas ajenas para mantener su poder intocable. «Levántate», ordenó finalmente con voz plana y carente de emoción. «Levántate ahora mismo y acepta el crucifijo de una vez por todas. Acepta lo que te estoy pidiendo. Acepta tu destino». Benigna obedeció como un títere manipulado por hilos invisibles. Se puso de pie con movimientos torpes y dolorosos, apoyándose en el borde del banco para no caer. Sus rodillas crujieron con el esfuerzo. Sus manos continuaban sosteniendo el objeto de plata maldito con ambas palmas sudorosas. «Vas a jurar sobre ese crucifijo», continuó Victoria con claridad quirúrgica, pronunciando cada palabra como si estuviera dictando una sentencia de muerte, «que el bebé de Matilde no nacerá vivo, que harás todo lo necesario para asegurarte de ello sin importar lo que tengas que hacer, y que si alguien pregunta, dirás que fue una tragedia natural, un accidente lamentable del destino, una complicación médica imposible de prevenir». La partera abrió la boca para protestar una vez más, para suplicar, para intentar apelar a algún resto de humanidad que pudiera quedar en el corazón de Victoria de Aguirre. Pero antes de que pudiera pronunciar ni una sola palabra de súplica desesperada, algo interrumpió aquel momento siniestro de forma completamente inesperada. Un ruido, sutil al principio, casi imperceptible entre el silencio denso de la capilla. El sonido delicado de una flor cayendo contra el mármol pulido del suelo. Splash. Ese ruido pequeño y aparentemente insignificante resonó en el espacio sagrado como si fuera el disparo de un cañón. Y mientras tanto, del otro lado de la puerta entreabierta de la capilla, escondido en las sombras del pasillo oscuro, Pedrito de Aguirre acababa de cometer el error que podría costarle la vida. El error de estar en el lugar equivocado, en el momento absolutamente equivocado. El pequeño Pedrito había venido desde los jardines traseros del palacio con una flor blanca perfecta en su mano pequeña. Una margarita silvestre que había arrancado con muchísimo cuidado del macizo de flores que crecía junto a la fuente de los querubines de piedra. Cada semana, religiosamente, sin fallar nunca, hacía exactamente el mismo ritual desde aquel día terrible en que Adriana había muerto. Desde aquel día en que su hermana mayor, su protectora, su mejor amiga, había cerrado los ojos para siempre, dejándolo completamente solo en este mundo cruel. Traía una flor fresca recién cortada. La dejaba con reverencia sobre la lápida temporal de madera que marcaba el lugar donde algún día, cuando las circunstancias lo permitieran, sería enterrada su hermana adorada. Rezaba una oración sencilla que su madre le había enseñado mucho tiempo atrás, antes de que ella también muriera dejándolo huérfano, y luego volvía al palacio intentando con todas sus fuerzas no llorar para que nadie lo viera débil y vulnerable, porque los hombres Aguirre no lloran. Eso le habían dicho 1000 veces. Los hombres Aguirre son fuertes. Los hombres Aguirre no muestran debilidad, pero Pedrito solo tenía 8 años y todavía no entendía cómo se suponía que debía ser fuerte cuando el dolor lo partía por la mitad cada vez que recordaba la sonrisa de Adriana. Ese día, al llegar al arco de entrada de la capilla donde normalmente pasaba para ir hasta el pequeño cementerio familiar, había encontrado algo inusual. La puerta lateral de madera oscura estaba entreabierta, solo una rendija pequeña, pero suficiente para que entrara un rayo delgado de luz desde el interior iluminado por las velas. Eso no era normal en absoluto. Normalmente el padre Anselmo mantenía esa puerta firmemente cerrada con llave hasta las vísperas de la tarde. Decía que era para mantener la santidad del espacio protegida de intrusos, para evitar que niños traviesos entraran a jugar entre las bancas sagradas. La curiosidad infantil característica de un niño de 8 años lo había impulsado irresistiblemente a acercarse. Solo un poquito, solo para asomarse brevemente.
solo para ver quién podría estar dentro a una hora tan extraña del día. Se acercó con pasos silenciosos, conteniendo la respiración, con el corazón latiendo un poco más rápido por la emoción de hacer algo ligeramente prohibido. Pegó su ojo derecho a la rendija estrecha entre la puerta y el marco, y lo que vio le heló completamente la sangre en las venas. Victoria, su tía Victoria, la viuda elegante y respetada, la mujer que había llorado lágrimas de cocodrilo perfectamente ensayadas en el funeral de Adriana, la mujer que le había acariciado la cabeza con falsa dulzura mientras le decía con voz empalagosa que todo estaría bien, la mujer que todos en Valle Salvaje respetaban y temían en igual medida. Estaba allí, en la capilla, a solas, con aquella señora que Pedrito reconocía vagamente como la partera del pueblo, la que venía ocasionalmente al palacio cuando alguna criada quedaba embarazada. Pero no estaban rezando, no estaban conversando tranquilamente. Había algo profundamente perturbador en la escena que se desarrollaba frente a sus ojos infantiles. Victoria estaba entregando algo a la partera, un crucifijo pequeño que brillaba con reflejos plateados bajo la luz de las velas. Y la expresión en el rostro de aquella mujer mayor no era de devoción, era de terror absoluto. Pedrito no entendía completamente lo que estaba ocurriendo frente a sus ojos. Su mente de 8 años no podía procesar todos los matices de aquella escena siniestra. Pero sus oídos jóvenes y agudos captaron fragmentos de conversación que hicieron que su corazón pequeño comenzara a latir como un tambor de guerra descontrolado. Matilde. Ese nombre pronunciado con frialdad absoluta. Bebé. Esa palabra susurrada como una maldición. No puede llegar a término. Esa frase terrible que flotó en el aire cargada de intención homicida. Su mente infantil, con esa lógica brutal y directa que solo tienen los niños pequeños que han visto demasiada muerte demasiado pronto en sus cortas vidas, ató cabos de inmediato. Están planeando hacerle daño a Matilde, al bebé de Matilde. Van a matar a otro bebé, como mataron al bebé de Adriana. Su cuerpo entero reaccionó antes que su cerebro consciente pudiera procesar completamente la información. Retrocedió un paso involuntario, moviéndose por puro instinto de supervivencia primitivo. Y en ese movimiento torpe y aterrado, la flor blanca que sostenía con tanta reverencia se escapó de entre sus dedos pequeños y sudorosos. Cayó, rebotó contra el mármol pulido del pasillo produciendo un ruido seco que resonó en el silencio tenso de la capilla como si fuera el disparo de un arma de fuego. Splash. Un sonido insignificante que cambiaría absolutamente todo. Victoria y Benigna giraron la cabeza al unísono hacia la puerta del fondo, con movimientos sincronizados como si fueran marionetas controladas por el mismo titiritero. Y sus rostros... misericordia. Familia. Sus rostros se descompusieron completamente al ver ese par de ojos infantiles enormes, observándolas fijamente desde la rendija oscura. El color abandonó la cara de Victoria en un instante. El crucifijo casi se le cae de las manos a Benigna. Y Pedrito, el pobre Pedrito inocente, quedó completamente paralizado por el terror más puro y primitivo. Como un cervatillo pequeño, atrapado bajo la mirada hambrienta de un lobo solitario. Como un ratón indefenso, bajo las garras afiladas de un águila cazadora. No podía moverse, no podía respirar, no podía hacer absolutamente nada excepto mirar esos ojos fríos de Victoria, que ahora lo observaban con una mezcla explosiva de furia y desesperación. El momento pareció congelarse en el tiempo. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos que se sintieron como 3 eternidades completas. Y entonces Victoria reaccionó. Se levantó del banco de madera con una velocidad que no parecía humanamente posible, con una agilidad que contrastaba grotescamente con su apariencia de viuda aristocrática delicada. Sus ojos, normalmente tan calculados y fríos como hielo de glaciar, ahora ardían con una furia desesperada que Pedrito nunca había visto antes en ningún ser humano. ¡Pedrito!, gritó, y su voz sonaba extrañamente aguda, casi histérica, completamente fuera de control. El niño reaccionó finalmente. El hechizo de parálisis se rompió de golpe. Sus piernas se activaron por puro instinto animal de supervivencia. Giró sobre sus talones pequeños y echó a correr por el pasillo del palacio, como si el mismo demonio en persona lo persiguiera con un tridente de fuego. Porque, en cierto modo horrible y aterrador, así era exactamente. Victoria salió disparada detrás de él como una fiera enloquecida. Se levantó las faldas elegantes de terciopelo
para poder correr más rápido, revelando las enaguas blancas debajo. Gritaba su nombre una y otra vez, con una urgencia creciente que helaba la sangre de cualquiera que la escuchara. «¡Pedrito! Vuelve aquí inmediatamente. Necesito hablar contigo». Pero el niño no era tonto a pesar de su corta edad. Había algo en esa voz, algo terrible y peligroso que le advertía con claridad absoluta, que si se detenía, si permitía que Victoria lo alcanzara, algo horrible e irreversible ocurriría. Benigna se quedó completamente paralizada en la capilla. Seguía arrodillada sobre el mármol frío. Apretaba el crucifijo de plata maldito de Pilara contra su pecho con ambas manos, como si fuera un talismán de protección contra el mal. Sus labios se movían en oraciones silenciosas y desesperadas, mientras veía la escena desarrollarse como una pesadilla viviente de la que no podía despertar. Rezaba a un Dios que probablemente había dejado de escucharla hace décadas. Pedrito corría con el corazón a punto de estallar dentro de su pecho pequeño. Sus piernas cortas y delgadas no le daban ni remotamente la velocidad que desesperadamente necesitaba. Cada zancada larga de Victoria equivalía fácilmente a 3 de las suyas. La distancia entre perseguidor y presa se acortaba con cada segundo que pasaba. Centímetro a centímetro, metro a metro. Pasó corriendo por el salón principal donde normalmente se servía el té de la tarde. Una criada que llevaba una bandeja de porcelana se pegó contra la pared con los ojos muy abiertos. Atravesó el pasillo largo de los retratos, donde los ancestros Aguirre pintados al óleo lo miraban con expresiones acusadoras desde sus marcos dorados. Esquivó por muy poco a otra criada que llevaba una torre inestable de sábanas recién planchadas y que soltó un grito de sorpresa cuando el niño pasó como un bólido a su lado. Pero Victoria seguía ganando terreno implacablemente, como una máquina de cazar programada para capturar a su objetivo sin importar qué. «¡Pedrito! ¡Detente ahora mismo!». El pánico absoluto le nublaba la mente al niño. Sus pensamientos se volvían confusos y caóticos. ¿A dónde podía ir? ¿A quién podía buscar para pedir ayuda? ¿Bárbara estaría en la cocina? ¿Luisa estaría en el lavadero? ¿El padre Anselmo estaría en su despacho? Su cerebro infantil, sobrecargado por el terror, no procesaba opciones coherentes. Solo sabía una cosa con claridad cristalina: tenía que escapar a cualquier costo. Y entonces, en un impulso completamente desesperado, nacido del pánico puro, giró bruscamente hacia la derecha, hacia la escalera de caracol de la torre este del palacio. La torre olvidada que nadie usaba ya. La torre donde se guardaban archivos viejos cubiertos de polvo y muebles rotos olvidados por el tiempo. La torre donde podría esconderse entre las sombras oscuras hasta que Victoria finalmente se cansara de buscarlo. O eso esperaba con cada fibra de su ser aterrado. Comenzó a subir los escalones irregulares de piedra antigua de 2 en 2. Sus piernas cortas protestaban dolorosamente con cada esfuerzo. Sus pulmones pequeños ardían como si estuvieran llenos de brasas encendidas. Pero seguía subiendo sin detenerse ni un segundo. Primer piso de la torre. Las ventanas rotas dejaban entrar corrientes de aire helado. Segundo piso. Viejos tapices raídos colgaban de las paredes húmedas. Tercer piso. Muebles cubiertos con sábanas blancas parecían fantasmas en la penumbra. La escalera de caracol parecía interminable, como si estuviera subiendo hacia el cielo mismo, o hacia el infierno. Detrás de él, cada vez más cerca, escuchaba claramente los tacones afilados de Victoria resonando contra la piedra antigua como martillos de juicio final. Tac, 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 tac. El sonido lo perseguía implacablemente. No se detenía, no se cansaba, solo se acercaba más y más. Finalmente llegó jadeando al último piso de la torre. Una puerta de madera antigua carcomida por las termitas daba acceso al pequeño balcón circular de la torre, y estaba abierta, de par en par. Una corriente de aire frío y húmedo entraba libremente por la abertura, agitando violentamente las cortinas raídas color mostaza que colgaban a los lados, como banderas en una tormenta. Pedrito se lanzó hacia ella pensando frenéticamente que podría salir al balcón, que podría bajar por la escalera metálica de emergencia que había visto usar ocasionalmente a los trabajadores del palacio para las reparaciones del tejado, que podría escapar de alguna manera de esta pesadilla. Pero antes de que pudiera siquiera alcanzar el umbral salvador, una mano lo agarró del hombro con una fuerza absolutamente brutal. Dedos como garras de hierro se clavaron en su carne a través de la tela delgada de su camisa. Victoria, completamente jadeante,
totalmente despeinada con mechones negros escapándose de su recogido perfecto, con el rostro absolutamente desencajado por una mezcla explosiva de furia ciega y desesperación animal. Sus ojos ya no parecían humanos en absoluto. Eran los ojos de una bestia salvaje acorralada, de un animal peligroso dispuesto absolutamente a cualquier cosa para proteger su secreto mortal. Con un movimiento rápido y violento que Pedrito no vio venir para nada, Victoria cerró la puerta pesada de la torre con un golpe seco que resonó como un trueno. ¡Bang! El niño escuchó con claridad terrible el clic inconfundible de la llave antigua girando en la cerradura oxidada. ¡Clic! Estaban solos, completamente solos, aislados del resto del mundo, en lo alto de una torre olvidada donde absolutamente nadie podría escuchar lo que estuviera a punto de ocurrir, donde absolutamente nadie vendría a salvarlo. ¡Paren todo ahora mismo! Esta escena es absolutamente demoledora. Es uno de los momentos más oscuros que hemos visto jamás en Valle Salvaje. Victoria avanzó lentamente hacia Pedrito con pasos medidos y calculados, recuperando gradualmente esa compostura aristocrática, incluso mientras sus manos temblaban visiblemente, incluso mientras su respiración seguía agitada por la carrera desesperada. El niño retrocedió instintivamente con pasitos pequeños hasta que su espalda finalmente chocó contra la pared de piedra fría y húmeda de la torre. No había absolutamente ningún lugar a donde huir. No había ninguna salida posible. No había ninguna esperanza de escapatoria. Estaba completamente atrapado. Victoria se arrodilló lentamente frente a él, pero no había ni una pizca de ternura maternal en ese gesto. No había cariño de tía preocupada. Era la postura calculada de un depredador experto, bajando deliberadamente a la altura de su presa para poder mirarla directamente a los ojos aterrorizados antes del ataque final y definitivo. «Sobrino», susurró con una voz que intentaba desesperadamente sonar dulce, pero que salía quebrada, distorsionada, peligrosamente inestable. «Lo que has visto hoy en la capilla no puede salir de aquí. ¿Me entiendes?» Pedrito la miraba con ojos enormes como platos, ojos llenos de lágrimas calientes que se negaba tercamente a derramar porque los hombres Aguirre no lloran. Pero ya no le importaba ser fuerte, ya no le importaba ser valiente. Solo quería que esto terminara. Tú le vas a hacer daño a Matilde», balbuceó finalmente con voz temblorosa y quebrada. «Al bebé de Matilde. Escuché todo». Victoria cerró los ojos por un momento largo. Respiró profundamente como si estuviera tomando una decisión terrible. Cuando volvió a abrirlos, había tomado esa decisión. Una decisión que cambiaría absolutamente todo. Una decisión que cruzaba una línea que nunca debería haber sido cruzada. «Pedrito, mi niño precioso», comenzó a decir con voz empalagosa, acariciándole la mejilla sucia de lágrimas con dedos helados como témpanos. «Tú eres muy pequeño todavía para entender las cosas tan complicadas de los adultos. Lo que escuchaste en la capilla, lo malinterpretaste completamente. No entendiste bien». «¡No!», gritó el niño con una valentía que no sabía que poseía dentro de su cuerpecito aterrado. «Escuché todo. Dijiste claramente que el bebé no puede nacer, que no puede llegar a término». La mano de Victoria se detuvo completamente en el aire, congelada. Su expresión cambió en un instante. La máscara superficial de dulzura, tía preocupada, se resquebrajó completamente revelando algo mucho más oscuro y peligroso debajo. Algo primitivo, algo monstruoso. «Entonces», dijo finalmente con voz completamente plana, totalmente desprovista de toda emoción humana, «tenemos un problema muy serio, sobrino». Se puso de pie muy lentamente, dándole la espalda al niño mientras caminaba hacia la ventana rota de la torre. El viento frío de la tarde agitaba su cabello negro suelto, creando una silueta que parecía salida directamente de las peores pesadillas infantiles. «Sabes, Pedrito», comenzó a decir sin voltear, mirando hacia el horizonte lejano, «Adriana también descubrió cosas que no debía descubrir. Cosas secretas sobre este palacio maldito. Cosas sobre esta familia podrida. Cosas sobre mí». El niño sintió que el suelo literalmente se abría bajo sus pies pequeños. ¿Qué le hiciste tú a Adriana?». Su voz era apenas un susurro aterrado. Victoria giró la cabeza apenas lo suficiente para que Pedrito pudiera ver su perfil aristocrático recortado contra la luz mortecina que entraba por la ventana sucia. «Nada», respondió con una simplicidad absolutamente aterradora.
Yo no le hice nada directamente a Adriana con mis propias manos, pero digamos que no intervine para salvarla cuando perfectamente podría haberlo hecho, cuando debería haberlo hecho. ¡Familia! ¡Familia! Esta mujer diabólica acaba de confesar abiertamente su complicidad en la muerte de Adriana. Lo acaba de admitir frente a un niño de 8 años. Pedrito comenzó a sollozar abierta y desconsoladamente ahora. Ya no podía contenerse más. Las lágrimas calientes rodaban libremente por sus mejillas sucias, mientras comprendía con claridad horrible la verdadera magnitud del monstruo absoluto que tenía enfrente. ¿Por qué?, preguntó con voz completamente quebrada por el dolor y la incomprensión. ¿Por qué eres tan mala? ¿Por qué haces cosas tan terribles? Victoria soltó una risa breve, seca, hueca, completamente desprovista de cualquier alegría o humanidad. ¿Mala?, repitió saboreando la palabra como si fuera un caramelo amargo. No, Pedrito, no soy mala en absoluto. Soy necesaria. Alguien tiene que tomar las decisiones verdaderamente difíciles en esta familia. Alguien tiene que ensuciarse las manos para asegurarse de que el apellido Aguirre mantenga su poder absoluto, su prestigio intocable, su lugar dominante en este valle. Y ese alguien soy yo. Se acercó nuevamente al niño con pasos medidos, pero esta vez había algo diferente y calculador en sus ojos fríos, algo que evaluaba opciones, algo que sopesaba consecuencias, algo que decidía entre varios cursos de acción posibles. Y ahora, continuó con voz casi conversacional, como si estuviera discutiendo el menú de la cena. Tengo que decidir exactamente qué hacer contigo, sobrino. El terror más puro y primitivo se apoderó completamente de Pedrito. Su mente infantil comenzó a imaginar escenarios cada vez más horribles. ¿Lo empujaría por la ventana rota de la torre? ¿Lo encerraría aquí arriba hasta que muriera lentamente de hambre y sed? Pero Victoria hizo algo completamente inesperado. Se arrodilló nuevamente frente a él con movimientos suaves. Esta vez, tomó sus manos pequeñas y temblorosas entre las suyas frías. «Oh», dijo con voz sorprendentemente suave y casi maternal, «podemos hacer un trato inteligente, tú y yo, un acuerdo que nos beneficie a ambos». Pedrito la miraba completamente confundido a través de sus lágrimas, sin entender en absoluto a dónde quería llegar esta mujer terrible. «Tú guardas completo silencio sobre lo que viste hoy en la capilla», explicó Victoria con claridad quirúrgica y frialdad absoluta. «Y yo te prometo solemnemente que cuidaré de ti como si fueras mi propio hijo, que te protegeré de todo mal, que te daré absolutamente todo lo que necesites y mucho más, la mejor educación posible, en los mejores colegios de la capital, dinero suficiente para toda tu vida, un futuro brillante y prometedor muy lejos de este lugar maldito. ¿Qué me dices?». El niño negaba frenéticamente con la cabeza, intentando desesperadamente soltar sus manos del agarre cada vez más fuerte de Victoria. «No, tengo que decírselo a alguien, a Bárbara, a Luisa, al padre Anselmo. Ellos tienen que saber lo que estás planeando». La presión de las manos de Victoria se intensificó inmediatamente hasta volverse dolorosamente fuerte. Sus uñas se clavaban en la piel delicada del niño. «Si le cuentas a alguien, a cualquiera», susurró con voz que cortaba como vidrio afilado, «te convertirás automáticamente en mi enemigo. Y los enemigos de Victoria de Aguirre no duran mucho tiempo en este palacio. Pregúntale a Adriana si no me crees». «Oh, espera. Ya no puedes preguntarle porque está muerta». Yo no lo podía creer cuando me contaron esta escena brutal. Victoria está amenazando directamente, y sin ningún disimulo, a un niño pequeño e indefenso de 8 años. ¡Un niño! Su propio sobrino. Pedrito comenzó a llorar con mucha más fuerza ahora. Su cuerpecito delgado estaba completamente sacudido por sollozos incontrolables que no podía detener. Victoria finalmente lo soltó, poniéndose de pie con movimientos elegantes y alisando su vestido arrugado como si acabara de mantener una conversación perfectamente normal y civilizada sobre el clima. «Tienes exactamente hasta mañana al mediodía para tomar tu decisión», dijo caminando hacia la puerta cerrada con llave. «Silencio absoluto y protección garantizada. O las otras alternativas, que sinceramente prefiero no tener que considerar, pero que no dudaré en ejecutar si me obligas». Sacó la llave pesada del bolsillo de su vestido y la giró lentamente en la cerradura oxidada. Clic. La puerta se abrió revelando la escalera oscura de caracol que descendía hacia el palacio sumido en sombras. Antes de salir completamente, Victoria se volvió una última vez.
Sus ojos fríos se clavaron en los ojos llorosos del niño. «Y Pedrito», agregó con una sonrisa pequeña y terrible que no llegaba ni remotamente a sus ojos muertos. «Si realmente piensas que alguien va a creerte cuando digas que la viuda más respetable y caritativa del valle está conspirando activamente para matar bebés inocentes, piénsalo muy bien de nuevo. Soy una Aguirre. Pertenezco a la familia más poderosa de la región. Tú eres solo un niño pequeño y traumatizado por la muerte reciente de su hermana. ¿A quién crees que van a creer?». Y con esas palabras demoledoras, salió finalmente de la torre, dejando a Pedrito completamente solo en la penumbra fría. El niño se dejó caer al suelo de piedra húmeda. Abrazó sus rodillas contra su pecho y lloró desconsoladamente como nunca había llorado en toda su corta vida. Su mente infantil de 8 años intentaba desesperadamente procesar lo que acababa de vivir. Intentaba decidir qué hacer con esta información terrible. ¿A quién podía contarle sin poner en peligro su propia vida? ¿Quién le creería su historia increíble? ¿Y si Victoria realmente cumplía su amenaza velada? Mientras tanto, varios pisos más abajo, Victoria descendía las escaleras de caracol de la torre con pasos firmes, decididos y completamente controlados. Su rostro había recuperado completamente esa compostura helada que la caracterizaba y que tanto admiraban en los salones aristocráticos. Como si nada hubiera pasado. Como si no acabara de amenazar de muerte a un niño pequeño. Al llegar al pasillo principal del segundo piso, se encontró casualmente con el padre Anselmo, que caminaba distraídamente hacia la biblioteca con un libro grueso bajo el brazo. «Doña Victoria», la saludó el sacerdote con reverencia automática, inclinando ligeramente la cabeza. «¿Se encuentra bien? La veo algo alterada. Su cabello está...». Victoria le dedicó inmediatamente una sonrisa absolutamente perfecta. Una sonrisa practicada durante décadas frente al espejo de su tocador. Una sonrisa que no revelaba absolutamente nada de lo que realmente ocurría detrás de esos ojos calculadores. «Estoy perfectamente bien, padre Anselmo», respondió con voz dulce y controlada. «Solo tuve una pequeña discusión familiar sin importancia con mi querido sobrino Pedrito. Ya sabe perfectamente cómo son los niños a esa edad. Tan sensibles, tan dramáticos, tan difíciles de manejar». El padre Anselmo asintió comprensivamente, sin sospechar absolutamente nada siniestro. «Ciertamente, ciertamente. Los niños pueden ser un desafío. Que Dios la bendiga, doña Victoria». Y continuó su camino hacia la biblioteca sin mirar atrás. Victoria siguió avanzando con pasos medidos hacia sus aposentos privados en el ala este del palacio. Pero por dentro, muy profundo en su interior, su mente trabajaba a velocidad absolutamente vertiginosa, calculando posibilidades, planificando contingencias, decidiendo exactamente cuánto tiempo tenía antes de que Pedrito finalmente se atreviera a hablar, y exactamente qué haría cuando ese momento inevitable llegara. Porque llegaría. Los niños siempre hablan eventualmente. No pueden guardar secretos pesados durante mucho tiempo. Al llegar finalmente a su habitación lujosamente decorada, cerró la puerta pesada de roble con llave. Se dirigió directamente al tocador de caoba, donde guardaba meticulosamente su correspondencia privada más delicada. Sacó cuidadosamente una hoja de papel fino color crema y una pluma de tinta negra con punta de oro. Comenzó a escribir con caligrafía perfecta y elegante una carta cuidadosamente redactada dirigida a un contacto muy específico en la capital, alguien que le debía favores importantes, alguien que podría hacer que un niño pequeño e inconveniente fuera enviado discretamente a un internado muy, muy lejos del valle, un lugar remoto en las montañas del norte, un lugar donde absolutamente nadie escucharía sus historias descabelladas sobre duquesas asesinas. «Por tu propio bien, Pedrito», murmuró en voz baja, mientras sellaba cuidadosamente la carta con lacre rojo sangre. «Todo esto es por tu propio bien, sobrino, aunque no puedas entenderlo ahora». Pero lo que Victoria no sabía, lo que no podía saber, era que alguien más había presenciado su persecución frenética por los pasillos principales del palacio. Luisa, la criada de máxima confianza de la difunta Adriana. La única persona en todo el palacio que realmente había amado a la joven señorita. Había visto toda la escena terrible desde su posición en la puerta entreabierta de la cocina. Había visto claramente el terror absoluto grabado en los ojos de Pedrito. Había visto la furia completamente desesperada distorsionando el rostro normalmente controlado de Victoria.
y aunque no sabía exactamente con precisión qué había ocurrido para provocar semejante persecución, su instinto desarrollado durante décadas de servicio le decía con claridad absoluta que algo muy grave acababa de suceder, algo que ponía en peligro mortal al pequeño Pedrito. Esa noche, mucho después de que el palacio entero se hubiera sumido en el silencio del sueño, Luisa subió sigilosamente la escalera de caracol hacia la torre este. Llevaba una vela pequeña en la mano para iluminar su camino. Encontró a Pedrito exactamente donde Victoria lo había dejado, acurrucado en un rincón oscuro de la habitación circular, todavía temblando incontrolablemente. «Pequeño», susurró arrodillándose junto a él con ternura maternal. «¿Qué pasó? ¿Qué te hizo esa mujer terrible?» Y Pedrito, con voz entrecortada por los sollozos y ojos completamente enrojecidos por las lágrimas, comenzó a contarle absolutamente todo. Cada palabra que había escuchado en la capilla, cada amenaza que Victoria le había hecho en la torre, cada segundo horrible de aquella pesadilla viviente. Luisa lo escuchaba con un horror creciente que le revolvía el estómago. Sus manos temblaban mientras sostenía la vela. Cuando el niño finalmente terminó su relato terrible, ella lo abrazó con toda la fuerza que tenía. «Te creo», le susurró directamente al oído con voz firme y decidida. «Te creo completamente, Pedrito. Cada palabra. Y te juro por la memoria de Adriana que vamos a encontrar la forma de detener a esa mujer diabólica». Pero ambos sabían perfectamente, con esa claridad terrible que da el miedo genuino, que enfrentarse directamente a Victoria de Aguirre era prácticamente firmar una sentencia de muerte. Y mientras Luisa mecía suavemente al niño traumatizado en sus brazos protectores, en algún lugar del palacio sumido en oscuridad, Victoria sonreía satisfecha, completamente satisfecha consigo misma, porque pensaba sinceramente que tenía absolutamente todo bajo control, que había silenciado exitosamente otra amenaza potencial, que había protegido sus secretos oscuros una vez más con astucia y amenazas. Pero el destino, ese maestro cruel e impredecible que rige todos los acontecimientos de Valle Salvaje, tenía planes completamente diferentes. Porque, de vuelta en la capilla, Benigna todavía seguía arrodillada frente al altar iluminado por velas, el crucifijo de plata de Pilara todavía apretado dolorosamente en sus manos arrugadas. Y en su mente atormentada, una decisión importante iba tomando forma gradualmente. Una decisión que podría cambiarlo absolutamente todo. «Perdóname, Dios mío», susurraba entre lágrimas que mojaban el suelo de mármol. «Pero no puedo hacer esto. No puedo matar a otro bebé completamente inocente. Ya tengo demasiados en mi conciencia». Se puso de pie lentamente, con dificultad, con las rodillas adoloridas por las horas arrodillada. Guardó el crucifijo maldito en el bolsillo profundo de su falda oscura y tomó una decisión valiente que Victoria jamás, en su arrogancia absoluta, había anticipado como posibilidad. Iría a confesar. Le contaría absolutamente todo al padre Anselmo, sobre el bebé cambiado de Adriana, sobre el plan siniestro contra Matilde y su bebé, sobre todos los secretos terribles que había guardado durante décadas por miedo a las consecuencias. Porque si iba a arder en el infierno de todos modos por sus pecados acumulados, al menos lo haría con la conciencia finalmente limpia. Al menos lo haría sabiendo que intentó detener un crimen más. Al día siguiente, Valle Salvaje despertaría con una bomba de tiempo a punto de explotar. Y Victoria de Aguirre, la mujer que creía tener absolutamente todo bajo control, estaba a punto de descubrir brutalmente que había subestimado por completo a las personas equivocadas. Entonces, familia, después de absolutamente todo lo que acaban de escuchar, después de ver a Victoria amenazar directamente a un niño pequeño e inocente, después de presenciar cómo esta mujer está dispuesta sin ninguna duda a eliminar a cualquiera que se interponga en su camino hacia el poder, tengo que preguntarles algo absolutamente crucial. ¿Creen sinceramente que Pedrito va a mantener silencio después de semejante trauma horrible? ¿O será que Luisa va a encontrar finalmente la valentía necesaria para exponer públicamente a Victoria ante toda la familia? Y lo más importante de absolutamente todo, ¿qué creen que va a hacer realmente Benigna? ¿Realmente va a confesar todo ante el padre Anselmo? ¿O el miedo paralizante va a dominarla nuevamente como tantas veces antes? Escriban sus teorías en los comentarios. Díganme qué piensan que va a pasar, porque les juro por todo lo sagrado que el capítulo siguiente va a estar absolutamente demoledor.
Las consecuencias devastadoras de todo lo que vimos hoy van a empezar a caer como fichas de dominó. Y cuando Victoria descubra finalmente que su plan, supuestamente perfecto, está comenzando a desmoronarse, familia, no van a poder creer hasta dónde es realmente capaz de llegar esta mujer. Nota importante. Esta trama refleja la intensidad dramática característica de la telenovela Valle Salvaje. Todo lo narrado forma parte de la ficción del programa y debe ser entendido exclusivamente dentro del contexto de entretenimiento televisivo. Las acciones de los personajes no reflejan valores positivos y sirven como elementos de conflicto narrativo propios del género de telenovela. Introducción. Plus CTA inicial. Familia, paren todo ahora mismo. Dejen lo que estén haciendo. Lo que van a escuchar en este spoiler les va a dejar completamente sin palabras, sin aliento, porque si pensaban que Victoria de Aguirre ya había tocado absolutamente fondo, si pensaban que ya habíamos visto lo peor de esta mujer, están completamente equivocadísimos. En el capítulo 409 de Valle Salvaje, acabamos de presenciar algo que literalmente me dejó helada frente a la pantalla. Victoria, conspirando abiertamente con Benigna en la mismísima capilla del palacio, en un lugar sagrado, planeando fríamente la muerte de otro bebé completamente inocente, usando un crucifijo maldito que perteneció a la difunta Pilara para sellar ese pacto diabólico. Pero aquí viene lo absolutamente brutal. Lo que nadie, pero nadie, vio venir en 1.000.000 de años: Pedrito, el hermanito pequeño de Adriana, ese niño de apenas 8 años que solo quería llevar una flor blanca a la tumba de su hermana muerta. Los descubrió. Escuchó toda la conversación, cada palabra, cada amenaza. Y Victoria lo persiguió por el palacio como una fiera enloquecida. Lo acorraló sin piedad en la torre abandonada. Lo amenazó directamente de muerte. Le confesó indirectamente su complicidad en la muerte de Adriana. Y le dio un ultimátum absolutamente demoledor. Familia, cuando les cuente los detalles completos de esta escena, van a quedar con la boca completamente abierta. Van a entender perfectamente por qué digo que este es el capítulo más oscuro de Valle Salvaje hasta ahora. Así que activen inmediatamente la campanita. Dejen su like si quieren más spoilers así de detallados. Y compartan este video, porque absolutamente todo el mundo necesita saber hasta dónde es realmente capaz de llegar Victoria de Aguirre. Vamos directamente con todos los detalles que van a dejarlos completamente sin aliento.